En rigor, las huelgas con ocupaciones tienen su regulación en el artículo 392 de la LUC. Eso fue ratificada, digamos, la vigencia de esa norma por la ciudadanía, tú recordarás. Esta ley lo que establece es que el Estado debe garantizar la convivencia del derecho de los empresarios a ingresar a la empresa, a los no huelguistas a ingresar a la empresa y realizar su trabajo, y a los huelguistas ocupantes también su derecho a ejercer la huelga. Eso es lo que dice el artículo 392. De tal modo, esto lo que hace la ley uruguaya es reproducir básicamente lo que viene a ser la opinión de OIT. ¿No? Esa es la posición que tiene OIT sobre el particular. A lo largo de la historia, todos los gobiernos en Uruguay han ido dándole tratamiento al tema de las ocupaciones de los lugares de trabajo de diferentes formas, pero a través de decretos. De tal modo, lo que está planteando el gobierno no es modificar la ley, porque necesitaría o requeriría mayorías. Lo que está planteando el gobierno es modificar el decreto que reglamenta esta ley. El decreto que reglamenta esta ley lo que establece es que el empresario, en caso de que la empresa sea ocupada, comunica al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo intima a los trabajadores huelguistas ocupantes el desalojo, y si no se produce la desocupación, entonces se acude a la fuerza pública. Y además, este decreto lo que establece es que el Ministerio de Trabajo podrá convocar a instancias de negociación, que de rigor lo ha hecho. O sea, en todos los casos en que ha habido ocupaciones con vigencia de este decreto, o sea, estando vigente ya este decreto, el Ministerio de Trabajo ha sido cauteloso y ha convocado a negociación, y cuando agota todos los ámbitos, en el ámbito de la negociación, todas las instancias posibles, entonces es que ordena la desocupación. Hasta ahí más o menos cómo funciona el tema. ¿Cuáles son los cambios previsibles o que podemos imaginar que pueden ocurrir o que se puedan querer implementar o agregar en este decreto? Una novedad importante: el Poder Ejecutivo podría eliminar esta norma, este decreto, y sustituirlo por otro decreto completamente diferente, que establezca cuestiones totalmente diferentes e ir por otro camino, como lo hizo en su momento la actual fuerza de gobierno. ¿En qué cambiaría este decreto? Cambiaría en que sería preceptiva la negociación colectiva, de tal modo no operaría en forma compulsiva e inmediata el desalojo, sino que se abriría una instancia de negociación. Y el segundo punto, que es más complicado, es que el Poder Ejecutivo, en las modificaciones, que uno puede pensar que el Poder Ejecutivo está pensando implementar, es en cómo garantiza estos tres derechos. ¿Cómo garantiza estos tres derechos? O sea, porque hay que ir a un supuesto de hecho. La huelga y la ocupación es un supuesto de hecho. Entonces hay que imaginarse y tener experiencia en estas situaciones para ver si es posible que convivan en un mismo lugar físico y puedan efectivamente ejercer sus derechos un trabajador que no quiere trabajar y quiere ocupar la empresa porque está de huelga, con un trabajador que quiere trabajar normalmente en el mismo lugar en el que está el otro trabajador ocupando, y a su vez el empresario que quiere desarrollar su actividad en el mismo espacio físico. ¿Esto es posible? En algunos supuestos sí es posible, en otros supuestos no es posible, y te voy a poner un ejemplo. Imagínate un trabajador que está operando en una computadora, quiere operar en una computadora, y hay un trabajador huelguista, ocupante, que decide ocupar sentándose en ese lugar, en el mismo lugar. Y a su vez el empresario necesita esa computadora para hacer comunicaciones, vía mail, etcétera, etcétera. No parece tan fácil la convivencia de estos tres derechos, porque, te recuerdo, es muy importante ir a los aspectos materiales, cómo funciona una huelga, cómo se desarrolla una huelga con ocupación. Esto no parece fácil. ¿Para dónde iría el tema? Bueno, una alternativa posible sería que en esa instancia de negociación el empresario demuestre que no le resulta posible desarrollar su actividad normalmente porque se está desarrollando una huelga con ocupación. En realidad la huelga, por definición, está destinada a no permitir
el desarrollo normal de la actividad, con lo cual eventualmente un camino en esa dirección también podría constituir una inconstitucionalidad, porque no hay huelga o en su caso una ilegalidad si lo vinculamos con el 392 de la LUC y con la opinión de la OIT.